El día de hoy quisiera tratar un asunto muy importante que está causando el derrumbe moral de las familias como una de las causas principales. Un tema que a veces no se entiende o se confunde. Y pues el deseo y el privilegio de este programa Dios, la Biblia y la familia es poder transmitir esos temas que edifican y enriquecen la vida familiar. Sean todos bienvenidos. Un saludo muy cordial y empezamos con nuestro mensaje el día de hoy, la amargura, una causa principal del derrumbe moral de la familia. Hoy en día vivimos en una sociedad cuya expectativa o esperanza es el éxito económico, el tener un mayor cúmulo de posesiones materiales, el sentir amor, el tener felicidad, el alcanzar alguna meta en la vida, éxitos o demás. Las presiones de todas estas cosas sobre el ser humano, sobre las familias, ejercen un efecto positivo cuando la persona sabe cómo enfrentar cada una de estas situaciones y lograr sus metas, pero también un efecto negativo cuando no se sabe hacerlo. Hoy la meta de la felicidad es muy alta en muchas personas. Quiero decir con esto, sus metas en la vida son ser felices. Y es muy loable, es muy hermoso que una persona pueda tener el deseo de ser feliz. De hecho, es un derecho del ser humano, el que pueda ser feliz. Sin embargo, cuando las personas no alcanzamos esa meta de la felicidad, cuando las personas no alcanzan esa meta, se produce una inconformidad interna en el corazón y eso produce un desaliento fuerte, una tristeza inexplicable, quejas, inconformidades. Y cuando, por ejemplo, no alcanza el dinero en la casa o no hay las posesiones materiales suficientes en el hogar o no hay el amor que se esperaba recibir o la felicidad, etcétera, surgen problemas o diferencias entre esposo y esposa, entre padres e hijos, surgen disgustos, enemistades, pleitos, se acaba la paciencia, a veces no se hablan en casa. Y uno de los efectos que ocasiona la amargura es un vacío interno inexplicable. Las personas se sienten tristes, afligidas, a veces se afligen a sí mismas, se menosprecian a sí mismas, se rechazan a sí mismas, se sienten fracasadas en su vida y que no sirven para nada, pero también a veces afligen a otros con sus quejas, con sus disgustos, enojos, corajes fuertes, gritos, hablando mal de otros o aún hasta llegando a pensar mal de otros. ¿Cómo podríamos definir hoy la palabra amargura? Bueno, en el diccionario también se traduce como rencor, resentimiento, rechazo. Y en las Sagradas Escrituras se traduce como rencor, resentimiento, rechazo, inclusive odio. Tenemos un pasaje de la Escritura en el libro de Santiago. En las Sagradas Escrituras, Santiago capítulo 3, en el versículo 14 al 16. Santiago 3, 14 al 16, y quiero tomar este pasaje para amplificar un poquito la definición de la palabra amargura y los efectos en la familia. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Explicando un poquito más este pasaje, nos habla acerca de los celos amargos que pueden darse en las personas. Envidias, por ejemplo, amargas. Cuando una persona siente celos por otra persona porque tiene dinero, porque tiene un hogar muy bonito, una casa muy elegante, y se siente amargada la persona porque no tiene esas cosas.
es una definición. Las personas no alcanzan algo. Por ejemplo, no alcanzan tener un buen trabajo, y eso ocasiona amargura en el corazón de algunas personas o muchas personas. Personas no alcanzan a tener posesiones, la casa que querían, el auto que deseaban, las vacaciones que planeaban, y eso trae ese sentimiento fuerte de amargura. Desgraciadamente en nuestro medio ambiente a veces confundimos la palabra amargura con una persona que no le gusta bailar, que no le gusta cantar, que no le gusta alegrarse. Y oímos comentarios como estos: ¡ay, esa persona está amargada! No le gusta divertirse. Sin embargo, el significado de la palabra amargura es mucho más profundo que eso. No es una persona solamente que no le gusta divertirse o que no le gusta salir o pasear o etcétera. Estamos hablando de un problema más serio en el comportamiento del ser humano, que trae problemas graves, que inclusive puede ser causa de la destrucción de la familia. Entonces yo quisiera hoy que pudiéramos aprovechar al máximo esta conferencia sobre la amargura. Podríamos dar un ejemplo. La amargura es como un veneno que echa a perder todo. Un veneno que echa a perder la paz de la casa. Un veneno que echa a perder tu propia paz y tranquilidad. Un veneno que destruye tu felicidad y aún tu vida. Porque realmente perturba. Y la palabra perturba quiere decir cuando una persona se siente con amargura, con resentimiento, con rechazo, con rencor, insatisfecha por no haber alcanzado las metas de la vida, o no poseer cosas que otros tienen, o porque hay rivalidades entre el esposo y la esposa, o porque hay una falta de perdón. Entonces es como un veneno que echa a perder todo. Hay un desorden en el hogar. Te echa a perder la vida y las cosas lindas que Dios nos da para que las disfrutemos. Porque la Escritura misma nos dice que Dios nos ha dado cosas muy hermosas para que las disfrutemos, para que podamos ser felices con ellas. Y una de las cosas más bellas que Dios nos ha dado, no podemos negar, es la familia, es tener a alguien que te ame, un padre, una madre, un hermano en casa que te quiera, una hermana. Entonces podríamos definir así como en un ejemplo, ¿verdad?, que la amargura es como un veneno que echa a perder todo. Y por ejemplo, si tú tienes un litro de leche limpia, fresca, pura, y de pronto cae una mosca en esa leche, y la mosca empieza a bailar y a nadar en medio de la leche, pues ya se echó a perder toda la leche. Ya nadie se va a querer tomar esa leche. Se echó a perder. ¿Y qué fue lo que lo echó a perder la leche? Pues una mosquita, algo muy pequeño. A veces no se ve, a veces sí se ve. Y es exactamente la amargura, es algo que a veces no se nota, que la persona lleva muy profundo en su corazón, muy oculto, una situación que vivió, un golpe duro que recibió, una herida, un rechazo en su casa, su padre, su madre, y claro, afecta. Podríamos también decir que la amargura es la herida que destroza el alma, la herida que destroza el alma. Fíjate bien que estamos hablando de una herida, de algo que sufrió un trauma una persona. Por ejemplo, hemos planteado no pocas veces el ejemplo de la mujer que llega al matrimonio con una gran expectativa, una gran esperanza de felicidad. ¿Qué espera la mujer en el matrimonio? Un hombre que le ame, un hombre que le proteja, que le provee económicamente, hijos, posesiones materiales, planes, felicidad. Pero cuando no hay eso, la reacción que puede venir en la persona, la reacción que puede venir en tu propia vida, como mujer al no sentirte amada, rechazada, como hombre al no sentirte amado, rechazado, etcétera, puede ser una reacción conocida como la amargura.
Hay un principio muy bonito en las Sagradas Escrituras que nos podría amplificar más el significado de esta palabra y lo que origina la amargura. En Proverbios capítulo 12, en el versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo quisiera repetirlo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y es cierto. Hay hombres, o mujeres también, cuyas palabras son como golpes de espada. No sé si recordarás antiguamente, cuando no existían las armas modernas, la espada era el arma que se utilizaba en muchas naciones, ejércitos, guerras. Y cuando la espada daba un golpe sobre el cuerpo, pues ocasionaba una herida espantosa. Cortaba un brazo, cortaba una pierna o le quitaba la vida a la persona. Y aquí en el libro de Proverbios, en las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, dice Dios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea que hacen daño. Son palabras que causan heridas. Y aquí no estamos hablando de que las palabras amputan un brazo o destruyen una pierna, sino más bien hieren el alma, destruyen a veces el alma, golpean duro el alma. Por ejemplo, las palabras que hieren, las palabras que lastiman, las palabras que ofenden. Todo esto empieza a destruir y a darle golpes al alma. Un esposo que hiere a su esposa, una madre que hiere a sus hijos, un patrón que hiere y ofende a sus empleados, un novio que maltrata, ofende y hiere a su novia, etcétera. Todo esto pone nerviosa a la gente. Y a veces las personas no sabemos cómo reaccionar ante una circunstancia adversa como esta, cuando alguien nos empieza a lastimar. ¿Cuántas veces tenemos el ejemplo sencillo de la madre de familia que se siente muy lastimada porque a su hijo lo maltratan en la escuela un compañerito, porque le dieron un golpe en la nariz, o porque hay una vecina que se molesta porque las hojas del árbol caen sobre su patio, su banqueta, y empieza a hablar y a herir a la vecina? ¿Cuántos chismes se despiertan en los barrios? ¿Cuánta gente se deja de hablar por una palabra ofensiva? ¿Cuánta gente siente rencor o resentimiento hacia otras personas por el hecho de que les han dicho algo feo a sus hijos o a ellos mismos? Y estas palabras de las que hablamos, que son como golpes de espada, que menciona el libro de Proverbios, despiertan coraje cuando se reciben, tristeza, causan aflicción, destruyen. Y claro, todo esto es bastante perjudicial, bastante perjudicial. Sin embargo, fíjate el contraste que nos da Dios en el mismo proverbio, Proverbios 12, 18, en la segunda parte dice: mas la lengua de los sabios es medicina. Ponte a pensar por unos momentos el contraste. La lengua de los sabios es medicina. Las palabras que salen de nuestra boca para amar, para bendecir a otros, para perdonar, para desearles el bien, para aconsejarles, son medicina, curan, no golpean el alma. Por eso que lo contrario a la amargura es un corazón que ama. Lo contrario al rencor, al resentimiento o a la falta de perdón es un corazón que ama intensamente. Y hemos definido la palabra amor como ese darte en una forma desinteresada por el bien de los otros, por la felicidad de otros. Cuando un esposo, por ejemplo, se entrega a su esposa, se entrega a sus hijos, vive para ellos y en vez de utilizar un lenguaje ofensivo que hiere, que lastima, que despierta coraje, nervios, etcétera, sabe hablar con sabiduría a su esposa, sabe aquietar las tormentas del hogar, sabe instruir a sus hijos, sabe hablar palabras al corazón. Ese hombre es una persona sabia, esa mujer es una persona sabia, así lo ve Dios. Pero en cambio un esposo irritable, una mujer quejosa,
un hijo violento, rebelde, desobediente, disgustado, o una hija ingrata que por su conducta libertina ofende, lastima y hiere a sus padres, o una mujer chismosa, son golpes de espada y ocasionan, como te digo, heridas, lastiman, ofenden, ponen nerviosa a la gente y despiertan rencor y coraje, tristeza. ¿Cómo podemos definir entonces la amargura? ¿Qué es la amargura? ¿Qué es? Es falta de perdón. La amargura es cuando tú no perdonas a alguien que te lastima y que te ofende. Cuando tú no perdonas una situación que viviste, cuando tú no perdonas una situación que te pasó, etcétera. Cuando tú no perdonas a un esposo que te lastima, o a una madre que es quejumbrosa, o a un hijo violento, etcétera. A una vecina o a una mujer que habla mal de ti. ¿Qué es la amargura? Es como un puñal enterrado que no te sacas por cosas que te hicieron. Y ahí lo traes clavado en el alma, que te lastima cada vez que te acuerdas de las cosas que te hicieron. Te acuerdas de esas palabras mentirosas que hablaron contra ti. Te acuerdas de cómo la suegra te ha despreciado porque ella dice que no eres la mujer que deseaba para su hijo. Y no estoy hablando casos exagerados, créemelo, que en la consejería matrimonial y familiar en la cual yo estoy comprometido, diariamente llegan personas con estas situaciones que les afligen profundamente el no sentirse amadas por un familiar, por un ser querido. Cuando eres engañada o traicionada por tu esposo, infidelidad matrimonial, cuando hay abusos, golpes, palabras fuertes que hieren, cuando has sido despreciada, por ejemplo, porque no fuiste hombre cuando naciste en casa y tu padre esperaba un varoncito y naciste mujer y te empieza a rechazar tu padre. ¿Cuántos casos así tenemos en México? Digo, tristemente, padres machos, podríamos decirlo así, padres incomprensivos, que esperaban un hombre como su primer hijo y de pronto les dice, el doctor fue mujer. Y en vez de alegrarse y decir, gracias Señor por esta criatura que me das, por esta mujercita, se sienten tristes, decepcionados y empiezan a volverse hostiles hacia esa niña y empiezan a decirles de cosas y si hubiera sido hombre y no sirves para nada. Y la niña empieza a desarrollar lo que llamamos un rechazo en su corazón. Se siente rechazada, no se siente amada. Y finalmente termina en una amargura. ¿Qué es amargura? Es falta de perdón, es un puñal que llevas clavado en el alma. ¿Por qué? Porque no te amaron, porque te rechazaron, o porque no se cumplió tu meta en la vida, no alcanzaste las cosas que anhelabas, la felicidad, el dinero, el marido que hubieras querido tener, los hijos que hubieras querido tener. A lo mejor es porque no te cumplieron algo. A veces hay mujeres que se sienten decepcionadas de su relación de noviazgo porque no les cumplió el novio y finalmente el novio se casa con otra persona y esto hiere y lastima a la mujer. A veces porque te trataron con aspereza, con dureza, te hicieron de menos. O a veces son situaciones que van más allá inclusive de nuestras propias fuerzas. La muerte de un hijo, la muerte de un esposo, perdiste tu casa, un incendio, una tragedia. ¿Qué es la amargura? La amargura es un problema interno. Y esto es un punto importantísimo que yo quiero que meditemos en esta conferencia. Es algo interno. O sea, la amargura no es una mancha que traes en la piel. La amargura no es que se te está cayendo el cabello. La amargura no es algo que se ve por fuera, es lo que te quiero decir. La amargura es un problema interno, es algo que tú no aceptas. Y muchas de las veces y ocasiones, el no aceptar la realidad que tienes ese problema llamado amargura, te lleva a sufrir mucho.
repetimos, la amargura o el concepto de amargura hoy en día es una persona que no baila, es una persona que no le gusta reírse o que no le gusta divertirse. Sin embargo, el concepto real de este problema es mucho más profundo. Estamos viendo que es un problema interno, recuérdelo. La amargura es algo que llevas adentro, si es que tú lo tienes, y es algo que no aceptas. La amargura es algo que sufriste, ya sea de tu esposo, tu esposa, tus padres, hermanos, tíos, amigos, el jefe del trabajo, en la escuela, por envidias, etcétera. Podríamos decir que la amargura también es algo que te hacen sin deberla ni merecerla. Cuando hay personas que sin deberla ni merecerla vienen situaciones a sus vidas. Por ejemplo, el ejemplo de un jovencito, un niño o un ama de casa que están en un ambiente hostil, difícil, con un marido borracho que no provee para la familia, hay golpizas, hay gritería en la casa y maldiciones. Pues el jovencito, el niño, la esposa no saben cómo reaccionar y dicen, pues si yo no me merezco esto, y es cierto, hay cosas que nos pasan en la vida sin merecerla. De pronto nos dan la noticia que un hijo murió porque alguien venía borracho y lo atropelló. Y eso ocasiona un trastorno dentro de nosotros, y si no sabemos cómo enfrentarlo, entonces vamos a desarrollar un cuadro negativo. Un cuadro negativo. ¿Qué evidencias hay que una persona tiene amargura? ¿Qué evidencias hay que una persona tiene amargura? Bueno, en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 4, versículo 31, capítulo 4, versículo 31, dice así. De Efesios. Gracias, profesor. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, 31, repito, dice así. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura. Fíjense cómo las Sagradas Escrituras tocan este tema también y lo toman abundantemente. Quítense de vosotros toda amargura. Y luego menciona una serie de frutos que se producen, frutos negativos cuando hay amargura. Menciona enojo, ira, o sea, corajes fuertes, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí vemos cuáles son los frutos malos de la amargura. Enojo. Las personas se vuelven irritables, corajudas, agresivas, malhumoradas. Las personas, en este caso, si tú tienes este problema interno y quieres que te ayudemos a que puedas reconocerlo e identificarlo dentro de ti, te vamos a aportar una serie de evidencias que se pueden estar presentando en tu vida. Te enciendes fácilmente. Cuando alguien te dice algo, sientes que dentro de ti como que se sube así un coraje y luego lo puedes hasta manifestar. Te acuerdas con detalles de las cosas que te hicieron. Te acuerdas con detalle de las palabras duras que hablaron contra ti. Te acuerdas con detalle de la golpiza que te dio tu esposo. Te acuerdas con detalle de los desprecios de otras personas, etc. Te vuelves desconfiada. Te vuelves una persona desconfiada, una mujer, un hombre desconfiado de todos. Fíjate, profesor, que la amargura hace que las personas pierdan la confianza. Es un problema muy profundo, porque cuando tú ya pierdes la confianza en alguien, pues entonces ¿cómo vas a obtener ayuda de otros? ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que está pasando en muchas personas el día de hoy al sufrir el efecto de la amargura. Empiezas a perder la confianza en los demás, pero queremos decirles que hay alguien que los ama. Se llama Dios. Que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo con un mensaje de reconciliación y de perdón, para que los hombres primeramente nos pongamos a cuentas con Dios
y también para que nos pongamos a cuentas unos con otros. Entonces, no pierdas tu confianza. Si has sufrido en la vida, Dios está dispuesto a ayudarte. Y no solamente Él, sino también las personas que están a tu alrededor, que te aman, y aún nosotros, si nos permites hacerlo, podemos aconsejarte, podemos ayudarte y dirigirte cómo vencer ese terrible problema interno llamado la amargura. La persona, retomando cuáles son las evidencias de la amargura para ayudarte a reconocerlas si tú las tienes, la persona se vuelve retraída. Esto es muy importante. La persona tiende a volverse retraída, ya no se abre con otros, se siente rechazada, se siente una persona retraída, se hace a un lado. No amas con libertad. ¡Qué punto tan importante! ¿Cuántas personas hoy en día no tienen libertad para amar, para expresar sus sentimientos de afecto, cariño a los demás? Si alguien se acerca a saludarles, a darles un abrazo, a darles un beso cariñoso en la mejilla, un esposo, un hijo, un familiar, un ser querido, no aman con libertad, no sientes esa libertad para amar a los demás. Al contrario, por dentro quisieras hacerlo, pero sientes algo que te ata, que te aprisiona, que te detiene a hacerlo. Te sientes como impotente, incapaz de poder expresar tu amor a los demás. Y esto es muy importante, porque cuánto sufrimiento trae a la familia, cuánta desventura, cuánta tristeza, el que una madre de familia, por ejemplo, no sepa expresar su amor a sus hijos. Sabes, los hijos necesitan amor, cariño y afecto como parte de su desarrollo integral, además del alimento, además del ejercicio, de la diversión, de la escuela. Ellos necesitan también amor y afecto, y cuando la madre o el padre no se sienten en libertad de amar, y aquí hablo también a los padres, a los varones, a las cabezas del hogar, quiero que me escuchen el día de hoy. ¿Por qué? Porque probablemente tú como hombre, como varón, como cabeza de tu casa, te sientes incapaz de amar a los demás y te vuelves una persona seca, retraída. No amas con libertad, no sabes darle un abrazo a tu esposa, no sabes decirle te amo, no sabes acercarte a ella, no sabes decirle a tus hijos te amo, abrazarlos, darles afecto, cariño. Si tú me escuchas hoy, varón, piensa por unos momentos que probablemente lo que te impide, lo que te da esa incapacidad de amar es que quizás tengas amargura, resentimiento, por algo que sufriste cuando eras pequeño o joven. Quizás tu padre no fue una persona afectuosa contigo, quizás tu padre te golpeó o era un hombre tomador, o viviste en tu infancia escenas difíciles de sobrellevar y así creciste en tu juventud a la defensiva, te abriste paso en la vida luchando con tus propias fuerzas y de pronto llegas al matrimonio. Y tienes una mujer a la cual debes amar, pero no sabes cómo amarla. No sabes cómo decirle te quiero, te amo, abrazarla, darle afecto, cariño, comprensión, escucharla. Qué terrible es este problema, de veras, porque son las cadenas que aprisionan el alma. La amargura es una prisión, de veras. La amargura es una jaula, y a veces de oro, que tiene un pajarito adentro que no es feliz. Tú sabes, yo doy este ejemplo porque pues hay pajaritos muy bonitos como los canarios, los cotorritos, los jilgueros y otros pájaros preciosos, que están en jaulas muy bonitas, muy costosas, pero no son felices realmente. Porque la felicidad de un pajarito, ¿cuál es? Volar, andar en los árboles, etcétera. Igual muchas personas viven en una jaula de oro. Tienen casa, tienen auto, tienen esposo, tienen hijos, tienen dinero, tienen quizás frijolitos, tortillas, depende de cada quien y cada cual sea su posición. Pero sin embargo, a pesar de que tienen todo, no son felices. Se sienten aprisionados en una jaula de oro. Se sienten encerrados en sí mismos, en sus problemas, se sienten muy desesperados y no saben cómo amar. No saben cómo acercarse a sus hijos, no saben cómo expresarles palabras de amor, no tienen confianza que alguien los ame.
se sienten muy fácil cuando los demás les dicen cosas. Qué terrible. Ay, es una prisión. ¿Cuánto se necesita Dios en los hogares? ¿Cuánto se necesita la reconciliación en las casas? El olvidar los daños que hemos recibido de los demás. Y la palabra clave, la llave para abrir esa prisión en la cual nos encerramos, es el perdón. La llavecita que abre la jaula, la llavecita que abre la puerta, se llama el perdón. Perdonar es olvidar de todo corazón lo que nos han hecho. Es cancelarle la deuda al que me ha lastimado. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo ya lo perdoné, pero por dentro sienten triste, sienten coraje cuando ven a su esposo, recuerdan los maltratos. Eso no es perdonar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona va conduciendo su automóvil y de pronto choca contra otro automóvil y se bajan los dos conductores y le dice el que lo chocó, ¿cuánto te debo? Pues mira, el golpe va a costar 2,000 pesos. Bueno, aquí están los 2,000 pesos y la persona se arregla con el otro y se olvidan las cosas. Pero sin embargo, si la persona no quiere pagar, si la persona no quiere hacerse responsable de los daños, la otra persona se amarga, se resiente. Y cada vez que ve a la persona que lo chocó le da coraje. Cada vez que ve a la persona que lo chocó dice, mira aquel, qué descarado, me golpeó el carro y nunca me pagó el golpe. Y un día viene una persona, el vecino, y le dice, oye, ya perdónalo, ya perdona el golpe que te dio al carro, hombre, ¿para qué vives así toda la vida? Te vas a amargar, te vas a destruir. Y de pronto dice, yo ya lo perdoné. Pero sucede que cuando ve a la persona que lo chocó, siente por dentro coraje, se acuerda de los daños que le hizo. ¿Qué quiere decir eso? No lo ha perdonado. No le ha cancelado la deuda. Y perdonar es cancelarle la deuda al que te debe. Si alguien te hizo algo, si alguien te dañó, si alguien te ofendió, si alguien te menospreció, si alguien te rechazó, ¿quieres ser libre de la amargura hoy? ¿Quieres ser libre de esa prisión en la cual estás viviendo? La llavecita se llama perdonar. Y perdonar no es solo decir con los labios, ya lo perdoné. Perdonar es de todo corazón, olvidar el daño que has recibido. Recuerdo una ocasión, un matrimonio, que tenían muchas diferencias entre ellos dos y se discutían y se peleaban y ya no eran felices. Y de pronto un día este hombre oyó hablar acerca de Cristo Jesús. Oyó hablar de cómo Cristo perdonó y está dispuesto a perdonarle los pecados a aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y él decidió creer en Jesucristo y fue libre totalmente de su amargura, fue libre totalmente de su vida y de sus pecados. Y cuando llegó a su casa este hombre, lo primero que hizo fue ver a su esposa, acercarse a ella y decirle, perdóname por todo el daño que te he hecho. Pero su perdón fue de corazón. ¿Por qué? Porque ya no volvió a lastimarla, ya no volvió a dañarla, ya no se acordaba él de las cosas que su esposa le había dicho. Esto es un verdadero perdón, esto es una realidad. El perdón es la llave que abre la puerta, la cárcel de la amargura para que tú puedas ser libre el día de hoy. Vemos entonces que es importante que tú puedas perdonar para que puedas ser libre de toda esa amargura, de todo ese rechazo que sientes dentro de ti. El perdón, cuando tú perdonas a tus enemigos, cuando tú perdonas al que te hizo daño, cuando tú perdonas a la persona que te lastimó, que te ofendió, te hace libre el perdón. Las palabras de Jesucristo son tan preciosas que aquellos que las siguen y las ponen por obra experimentan un cambio en sus vidas.
Está comprobado que las palabras de Cristo Jesús tienen un efecto muy positivo, muy libertador, muy reconfortante en el alma de las personas que las obedecen. Inclusive, muchos estudiosos de la conducta humana, muchos estudiosos en el campo de la psiquiatría, la psicología, la conducta humana, reconocen el bien que hacen las palabras de Cristo a sus propios pacientes cuando ellos las siguen. ¿Cuánto más tú que me escuchas el día de hoy deberías de abrir tus oídos bien grandes a las palabras de Cristo? Aquel que tiene las palabras que te pueden hacer libre de esa amargura y ese resentimiento que llevas adentro. Jesús dice, y como queréis que hagan los hombres contigo, también haz con los demás. En Lucas 6:31. Lucas 6:31. Si tú quieres que te hagan el bien, tú haz el bien a los demás. Si tú quieres ser perdonada, perdona a los demás sus ofensas, es lo que está diciendo Cristo. Y en Lucas 6:32 dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si le haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Los pecadores hacen lo mismo. Y en el versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Fíjate bien, aquí dice, ama a tu enemigo. Y amar es perdonar. El amar no se irrita, el amor no guarda rencor. Así dice 1 Corintios 13. Cuando tú realmente amas a la persona que te ha dañado, que te ha ofendido, que te ha lastimado, vas a perdonarlo. Vas a olvidar la deuda que él tiene contra ti, que él tiene contigo. Vas a olvidar lo que sufriste, lo que él te hizo. Vas a olvidar el rechazo, el desprecio de esa persona, las palabras que habló contra ti, o si fueron golpes, desprecios, etcétera. Vas a perdonar. Y en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La palabra misericordia quiere decir compasión. La palabra misericordia quiere decir aliviar al que sufre. Y no hay demostración más grande de misericordia en el ser humano que perdonar. El perdonar es el acto supremo de la misericordia. Y tenemos el ejemplo en Dios. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios que ha sido ofendido por nuestros pecados, Dios que ha sido lastimado por nuestros orgullos, por nuestros pecados, por nuestras palabras malas, mentiras, odios, rencores, etcétera, está dispuesto a perdonar al peor de los pecadores. Y tenemos el ejemplo en la cruz cuando Jesús fue azotado, primeramente, y le escupieron su rostro y lo coronaron con espinas, y después lo clavaron en una cruz con clavos. Y en la cruz dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él es el ejemplo de perdón. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, divino, Dios verdadero, Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él perdonó a los que le escupieron, a los que le coronaron con espinas, a los que lo clavaron con clavos en la cruz. Él los perdonó. Él es nuestro ejemplo a seguir. Seamos como Cristo. Sigamos las pisadas de Jesús. Estemos dispuestos a perdonar. Porque Jesús mismo, hablando acerca del perdón, dijo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tú no estás dispuesto a perdonar a los demás las ofensas que te han hecho, si no estás dispuesto, tampoco Dios está dispuesto a perdonarte.
¿Quieres tú realmente ser feliz? ¿Quieres ser libre de la amargura, del rencor, del resentimiento? Perdona. Sigue el ejemplo de Cristo. Olvida el daño que has recibido. Cancélale la deuda a aquel que te golpeó, a aquel que te lastimó, a aquel que te ofendió. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere libertarte de esa prisión de amargura. Él quiere ayudarte. Él quiere acercarse a ti. En una ocasión, un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor, movido a misericordia, lo tocó. O sea, extendió su mano a ese hombre leproso y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció y fue hecho limpio. Tú también puedes ser limpio el día de hoy. Tú también puedes encontrar esa limpieza en tu alma. Tú también el día de hoy puedes encontrar esa libertad si estás dispuesto a perdonar a los demás y recordar que Jesucristo es tu esperanza. Recordar que como el leproso puedes venir delante de Él y arrodillarte y decirle: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Recuerda que Él tiene compasión de ti. Recuerda que Jesús siente compasión de ti porque te ve prisionera, te ve aprisionado en una cárcel que se llama amargura, te ve incapacitado para amar a tus hijos, te ve con cadenas que te aprisionan de rencor. Y si tú estás dispuesto a ser humilde, a reconocer tu necesidad y acercarte a Él, Él estará dispuesto a tocarte y hacerte limpio. Y la lepra de tu alma, el rencor de tu alma, desaparecerá. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme.